¿Qué show? En este video me gustaría repasar un poco más lo que son los niveles de reacción. A fin de cuentas, todos los niveles tienen una base de liquidez activa o liquidez pasiva en el mercado. Liquidez activa, liquidez pasiva, liquidez implícita y liquidez explícita. Son las cuatro bases principales y a fin de cuentas solo son niveles de posible reacción o posible magnetismo. Que pues reacción solo hay dos estados. Todo basa lo que es todo lo que es en base a reacción y todo lo que es en base direccional simplemente tiene una base sentada en el estado del mercado y la reacción que nos está brindando el mercado en tiempo real, lo que sería el momentum. El momentum, a mí no me gusta ver el momentum simplemente como algo subjetivamente reactivo. Muchas veces es muy visual lo que es el ver el cómo está actuando el momentum, pero principalmente, o para mí, que me gusta mucho el estandarizar las cosas, yo personalmente prefiero visualizar el momentum de una forma un poco más cuantitativa, que sería pues a fin de cuentas el order flow. Hay varias cosas, muchas cosas que son realmente adaptativas. A veces hace falta decir adaptativas para que no se confundan con subjetivas. En el mercado sí existe parte adaptativa. Normalmente todos los días, aunque tengan un setup similar, aunque las condiciones se repitan, el mercado te tienes que adaptar a conforme a lo que está pasando. Y muchas veces por eso también se tiene que combinar lo que es el momentum y lo que es la parte cuantitativa, porque la parte cuantitativa te dice los números. Y muchos nomás ven el footprint, muchos nomás ven lo que son como el mapa de calor. Pero yo creo, desde mi más profundo ser, que la verdad eso por sí mismo no se puede actuar. Y eso lo es hasta que ya tienes el order flow en tus manos, que yo ya se los he enseñado en varios otros videos. Lo que pasa es que en el order flow realmente podemos ver incluso absorciones que el precio continúa o a veces absorciones que incluso hacen que el precio vaya un poco más rápido. Absorciones que incluso al ser limit orders, incluso aunque el mercado, las market orders vayan a favor del rechazo, muchas veces no pasa así. Muchas veces es al contrario. Y eso hay que entenderlo para poder realmente sacarle un provecho. Si no te estás echando un 50-50, sabes que es una zona de intención, una zona de reacción, pero no sabes hacia dónde está yendo. Y esa reacción se va en base a la adaptación, a la interpretación y muchas veces es en base al contexto. El contexto, también muy mencionado en libros, como lo que sería la intención. Déjenme, les enseño más o menos qué es el libro que nos dice sobre la intención. En este libro es uno de los principales en los que yo normalmente estaría haciendo referencia cuando me estoy refiriendo a los market profile. Ahorita estás en la página en la que estoy, no le quiero mover mucho, pero de donde estoy sacando el contexto, más que nada, es la oportunidad que se puede tomar, las diferentes áreas, más o menos, pues a fin de cuentas lo que es la teoría de la subasta, ¿no? La intención, ¿qué es? La intención, yo lo veo desde mi punto de vista, porque a mí me gusta ver mucho como una cosa como de matemáticas, ¿no? Que a fin de cuentas yo entiendo, el mercado es una forma adaptativa, no puedes hacer que 1 más 1 siempre sea 2, porque puedes estar repitiendo 1 más 1 muchas veces y que dé resultados diferentes. Yo entiendo eso. Pero aún así hay formas de determinar que el mercado esté siguiendo un contexto, o formas de determinar el cambio de contexto, el cambio de intención, que serían nuestros puntos de salida, nuestros posibles puntos de no sé, amortiguación de volatilidad, ese tipo de cosas. Entonces, desde mi punto de vista,
simplemente hay puntos de alta volatilidad, puntos de aceleración de volatilidad y puntos de amortiguación de volatilidad. Porque desde lo que yo he estudiado, que tengo mucho estudio sobre lo que son los mercados y cómo funcionan realmente los mercados, el por qué realizan esos movimientos y el por qué no solo podemos ver el volumen cuantitativo, el microstructure, porque realmente si nomás nosotros vemos eso, estamos viendo la mitad del mercado. Esas órdenes que son enrutadas por el data provider muchas veces ni siquiera son órdenes que entran a mercado. La mayoría de esas órdenes nunca entran a mercado. Las órdenes institucionales muchas veces tampoco entran a mercado. Entonces nunca realmente se hace un movimiento real. Son vistas como el movimiento, pero realmente hay una contraparte detrás de ese movimiento, intentando hacer la alteración de la volatilidad, intentando jugar y sacarle provecho a jugar con ciertas, de forma cuantitativa, ahora sí, modificando los factores de volatilidad, porque lo que son los market makers son los que están ganando dinero de que haya una baja volatilidad, y eso lo tenemos que entender. Entonces, ¿quién realmente se está beneficiando de buscar una neutralidad en la volatilidad? Los market makers. Y a fin de cuentas, ¿cuál es el proceso en el que nosotros podemos seguirlos a ellos? A la vez, que de hecho no es que nosotros estamos estudiando a los market makers, y no siempre los market makers están en contra de las instituciones. De hecho, la mayoría de las veces están a favor de las instituciones. Y las instituciones no siempre tienen que hacer imbalances. Muchas veces incluso las instituciones están haciendo un tráfico de órdenes dentro de un balance para poder ellos acumular sus órdenes previo a un imbalance, porque hay que tener en cuenta que si de por sí los market makers donde están traficando órdenes, su mayor cantidad de órdenes realmente son a niveles de balance, y por eso ellos ganan más dinero cuando el mercado está en un estado de balance, ¿ok? Entonces, si donde se pueden meter más operaciones en un plazo menos riesgoso para una institución, también es en un balance. Y sí, ganan más dinero de imbalances, pero no significa que no tradeen los balances. Y de hecho, meten más operaciones en los balances que en imbalances. Que pues también hay que recordar que el 70% del tiempo estamos en balances. Entonces, visualizándolo desde un punto de vista, tenemos que correlacionar conceptos, hacer conexiones lógicas. ¿Qué herramientas nos permiten ver la construcción de las órdenes? Como lo que sería el VWAP, ¿no? Este VWAP no es el VWAP real, lo tendríamos que abrir desde el order flow, desde ATAS, por ejemplo. Muchos usan NinjaTrader. A mí no me gusta mucho NinjaTrader porque siento que no se ve igual el footprint. Y a mí me gusta hacerle mucho zoom. Y ya ver en una gráfica diferente lo que es las velas normales, ¿no? Y en una tengo el DOM para poder ver las órdenes reales entrando. Eso también hay que entenderlo. Es una forma de visualizar el momentum, visualizar el comportamiento dependiendo de los niveles, sin ver las velas. Porque al ver las velas sí podemos decir, si lo estábamos viendo. Si no lo estábamos viendo, pues no podemos ver, nomás vemos la formación final de la vela. Pero digamos que sí tenemos visualización en tiempo de real de la formación de la vela. El precio probablemente pudo haber estado haciendo esto. Incluso pudo haber bajado, cerrado acá arriba, volver a subir. No sabemos realmente qué fue lo que pasó en el transcurso de esa vela. Pero visualizándolo desde el depth of the market, realmente ahí sí podemos verlo, y lo podemos ver de una forma más visual. ¿Por qué lo podemos ver de una forma más visual que viendo únicamente el momentum de las velas? Que igual se le llama aceleración o velocidad del depth of the market. Más que nada, porque ahí ya no terminan las velas. Ahí no estamos abriendo una historia, cerrando la historia y abriendo una nueva. Y estamos continuando la misma historia. Entonces, si vemos, por ejemplo, un nivel clave
Y estamos en velas de 1 minuto, que pues es mucho ruido. Por eso, de hecho, cada vez, mientras haya más velas, es más ruido y cada vez es menos efectivo. Y si subimos cada vez más de temporalidad, perdemos esa precisión. Entonces, el punto ideal sería siempre ver la cinta de órdenes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, viendo velas de 1 minuto, que es el nivel donde realmente podemos obtener más precisión en el mercado, tenemos mucho ruido. Que en contraparte, temporalidades más altas, ya no hay ruido, vemos reacciones más limpias, por decirlo así, pero no podemos ver esa historia con precisión exacta, porque estamos promediando volúmenes. Si nos estamos enfocando en volumen, obvio, si no estamos viendo price action, que pues está tonto, realmente pues ahí es otra cosa, ¿no? Sí, obviamente pues si no tenemos perfil de volumen, porque a fin de cuentas si estás poniendo perfil de volumen por cada vela, pues estás viendo realmente la construcción de volumen. Entonces, a fin de cuentas es un footprint. El footprint a fin de cuentas es más que ver el número puesto, absorción, es simplemente ver el volumen y la construcción de cómo se hizo esa vela. Porque, por ejemplo, si esto fuera una sola vela de un día y vemos que el día cerró acá, y acá no hay suficiente volumen, pero donde cerró es donde cerró con más volumen. Es donde hubo un spike de más volumen. Cerró en un balance. Eso es como podemos ver la construcción. Por eso sí es bueno ver con volumen al menos. Pero, por ejemplo, en velas de 1 minuto, veríamos que el precio tal vez está haciendo esto, ¿sabes? Pero, como sería desde el DOM, veríamos a lo que sería es como el Mark Follower. Siempre se centra en medio de tu pantalla cuando estás viendo la cinta de órdenes. Veríamos que de repente el mark order sería como por acá, luego subiría acá, luego bajaría acá, luego subiría acá, luego bajaría acá. Y hasta que no acelere y esté amortiguando, que eso lo estamos viendo en vivo, lo estamos viendo sin que se corten las velas, sin decir, oh, cuando cierre esta vela entro. No, nosotros entramos hasta que realmente haya una reacción de momentum en contra de lo que está amortiguando nuestro movimiento. Que obviamente pues si estamos amortiguando el movimiento no tendría sentido ir a favor, ¿no? Entonces, eso es parte de la intención del market profile. Muchos dicen de que nomás son los perfiles. Sí, el perfil te da un contexto, te está diciendo qué está pasando y que es el caso más probable porque, por ejemplo, no lo he visto de muchos creadores, pero realmente sí es verdad, sí funciona mucho. A fin de cuentas, la construcción de lo que es el profile del día, por ejemplo, si marcamos únicamente... creo que ahorita estoy en Regular Trading Hours. Si justamente marcamos lo que es el profile de la Regular Trading Hours, estamos viendo la construcción de dónde se centra más el volumen, de dónde hubo una reacción y qué volumen hubo en esa reacción. Y haciendo una interpretación y estructurando y estandarizando ese modelo de dónde hubo más centralización de volumen, podemos nosotros decir, ok, hubo una expansión hacia ese lado, dejó de formarse volumen en esa área extrema, pero el centro de volumen estuvo en esa área extrema. O sea, se encontró un balance después de rechazar un área, una interpretación con contexto. Porque a fin de cuentas, si nosotros estandarizamos eso, es más fácil para nosotros buscar escenarios. Y es menos, psicológicamente hablando, menos pesado el poder decidir a partir de ciertos factores. Porque a fin de cuentas se tiene que estandarizar. Tenemos que entender eso. Sí, es adaptativo, pero no es mecánico. Tenemos que estandarizar de alguna forma para nosotros poder entender esos conceptos sin tener que estar pensando, quién sabe qué, y la raíz de esto es por esto, hubo cortos, hubo una cobertura. No, está pasando esto, tú ya sabes por qué está pasando, no tienes que pensarlo al momento. Entonces, este es el posible mejor resultado, ¿no? Eso es la estandarización, que no es la mecanicidad. Porque la mecanicidad no tiene contexto. Nosotros estamos rigiéndonos por un contexto que ya sabemos nosotros por el fondo. ¿Por qué está hecho? Lo tienes que estudiar, ¿no? Para poder realmente entenderlo, porque si no, no se pueden existir esas relaciones lógicas. Entonces, estamos partiendo de ese contexto para nosotros tomar la decisión más probable, sin tener que explicárnoslo por qué y quién sabe qué. No, porque eso no es óptimo, ¿sabes? Y lo más óptimo es estandarizarlo, como lo estoy haciendo yo aquí,
Yo tengo ahorita, son como unas 30 páginas de estudio y lo estoy estandarizando en una hoja un poco más visible. La mayoría de estas cosas yo las tengo, podría decirse que se marcan automáticamente en mi pantalla. Es muy pocas las cosas que tengo que marcar yo mismo, pero pues aquí lo separo. Y más que nada es para yo continuar estudiando, pero pues a fin de cuentas lo voy a adaptar a lo que es mi proceso de mapeado. Mi proceso de mapeado es más o menos para poder conceptualizar lo que es un contexto previo, formar una hipótesis y que si la intención sigue mi hipótesis o va en contra de mi hipótesis, yo ya tomar mi decisión, ¿sabes? Entonces, aquí está lo que son los niveles que, repito, únicamente me dice dónde va a haber reacción. Dónde va a haber reacción o va a haber magnetismo, dónde va a tender esa intención, ¿ok? Primeramente, primera clase de nivel son los que están regidos por horarios selectivos. Esos horarios tienen un trasfondo. Por ejemplo, el Market on Close, para explicarlo rápido, las órdenes a mercado nunca se cierran. Eso mismo que les decía, de que realmente esas órdenes muchas veces ni siquiera están entrando al mercado, nomás están entrando al inventariado de un market maker. Al igual cuando tú intentas cerrar órdenes que sí están hechas a mercado. Lo había leído en un libro, creo que era como 30%, 35% de esas órdenes van directamente al inventario de un market maker. Nunca van directamente a mercado. Es por ley. Y lo hace un algoritmo. Entonces ya tenemos un trasfondo y... ¿Cómo se le decía? Como una trama detrás del por qué este nivel es funcional. Nos puede dar cualquier tipo de reacción y cualquier tipo de magnetismo. Eso ya depende de nuestro contexto, de nuestro contexto y nuestra intención. Es una liquidez implícita porque es un tipo de liquidez que sigue dentro del portafolio, dentro de la cartera del market maker. Y lo mismo con lo que son las aperturas de Nueva York. También es un nivel muy reactivo, es un nivel donde entra mucha cantidad de volumen a los mercados, que los inventarios de los market makers entran con la intención de rebalancear esas órdenes que fueron cerradas previamente. Entonces, sería rebalanceándolas, liquidándolas, transfiriéndolas o metiendo más órdenes de la contraparte para poder rebalancear sus carteras. Y ellos realmente enfocarse en lo que es el arbitraje realmente, ¿no? Que pues eso realmente se hace muchas veces simplemente siguiendo una ruta un enrutamiento de posiciones altas y intentando balancear la volatilidad. Igualmente es una liquidez implícita. ¿Por qué es liquidez implícita? Porque a fin de cuentas son operaciones que están abiertas en el momento que se abre la sesión y se mantienen abiertas por lo que es normalmente la sesión. Y normalmente es liquidez implícita provocada por las instituciones y por los market makers. El market on close es simplemente liquidez implícita de los market makers, ¿ok? No de las instituciones. Luego existe lo que es el gap de regular trading hours, que básicamente es muy fácil, simplemente es el gap que se queda en el precio, el vacío que se queda en el precio, cuando hay una apertura de la regular trading hours y el cierre de las regular trading hours, que más o menos sería este. Hay un backtesting, lo hizo Andrea Simi, que igual se los enseño. Se llenan, históricamente en los últimos 20 años, se llenan el 70% de las veces. Hay un contexto detrás de eso, se los cuento rapidito. El contexto detrás de que se llenen esas órdenes es porque normalmente las órdenes cerradas a mercado están hechas a favor de la dirección en la que cerró el mercado. Y si cerramos el mercado en un balance, eso significa que el market on close va a estar metiendo órdenes a la cartera a favor de la dirección del día en el que hubo ese cierre de operaciones, ¿ok? Entonces, haz de cuenta, se están metiendo muchas órdenes. Si el día previo fue bajista, se están metiendo muchas órdenes de venta a los inventarios de los market makers. Y en la apertura del día siguiente, por ejemplo, digamos que el precio subió para
no sé, en la Electronic Trading Hour, el precio subió por jugadores débiles, de mano débil. La forma más fácil de rebalancear esas órdenes, que ellos están en pérdida en ese momento, es tomar absorción y liquidar las órdenes de esas manos débiles que fue durante la Electronic Trading Hour. Es la forma más fácil de rebalancear sus carteras. Aparte que pues para rebalancear sus carteras tienen que ir en contra de la posición que los está haciendo perder. Entonces esa es la explicación de por qué funcionan los gaps entre las regular trading hours. Y pues ese es un contexto. Detrás de eso realmente no ocupamos un backtesting. Sí lo ocupamos, pero el backtesting que está de extra. Lo principal es tener una narrativa que sea real detrás de este nivel. Luego el microstructure, microvolume, volume, perdón, los niveles de volumen, a fin de cuentas, niveles de muy alto volumen. Normalmente yo utilizo niveles explícitos que todavía no han sido tocados. Esto está fuera de la narrativa del momentum, porque el momentum siempre van a ser órdenes que ya están dentro del mercado y que están intentando buscar órdenes para poder balancear esas nuevas. O sea, la intención está conducida hacia el movimiento que está por querer ser generado. Que son como ir brincando de un imán hacia otro imán, hacia otro imán, a fin de cuentas. Y siempre con una intención, porque si entramos en un mercado, por ejemplo, de balance, como lo que sería las Electronic Trading Hours, estamos yendo fuera de lo que sería tradear a favor de los rebalanceos. Porque si estamos tradeando simplemente lo que sería el arbitraje, es posible, sí es bueno a fin de cuentas muchas veces, pero pues no está dentro de lo que estamos buscando, o al menos dentro de lo que yo estoy buscando, y que yo vea con más relevancia, la verdad. Y no simplemente estoy diciendo ir con reversiones, porque también los rebalanceos podemos ir a favor de las reversiones. No siempre tenemos que ir en continuaciones, pero pues es lo que pasa. Y pues a fin de cuentas la liquidez explícita es donde o nos va a conducir el precio, donde está dirigiéndose la intención, o que nos va a ayudar para que esa intención sea más fuerte. Eso hablando de los market limits, de las órdenes pendientes, de las órdenes límite, ¿no? Cuando son órdenes que ya fueron cerradas en el día pasado, o sea, que realmente sí fueron cerradas, que antes estuvieron abiertas y sí fueron liquidadas a mercado. Estamos hablando de puntos donde hubo mucho volumen del día pasado. Son niveles de balance donde el precio se sintió cómodo y muy probablemente, por teoría de mercado, tienden a volver el precio a una zona segura. Es, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, ¿no? El precio estuvo cómodo en 25,000. El día pasado estuvo balanceando dentro de un horario regular mucho tiempo. Es muy probable que también el día de hoy busque un balance dentro de ese precio. ¿Por qué? Porque los market makers se sienten a gusto estando en un balance. Lo menos que quieren es estar en un imbalance. Entonces, y más cuando se está iniciando un imbalance. Porque cada vez un imbalance va encontrando balance, porque se va encontrando la amortiguación de la volatilidad por medio de los market makers. Tiene toda una explicación detrás. Y por eso la narrativa también del market profile es muy, muy real. Porque tiene una narrativa mucho más profunda. Muchos que ni siquiera lo entienden y están usando el market profile, que obviamente pues no van a poder mejorar sus protocolos, porque no tienen el entendimiento para poder correlacionar conceptos que sean iguales y que tengan relevancia estadística, porque funcionan por la misma vía de acción. Pero pues a fin de cuentas es rentable, es fácil, podría decirse, si sabes hacer la intención, si sabes seguir la intención del mercado y el contexto que te está brindando. Pues balances previos tienden a balancear. Las unfinished actions son órdenes que se quedaron abiertas normalmente de manos débiles.
Y a mí me gusta clasificar las unfinished action únicamente en las órdenes en el horario regular. ¿Por qué? Porque normalmente si buscamos un finish action de Electronic Trading Hours, normalmente tienen muy poco volumen como para realmente ser objetivo de los market makers. Y no tiene sentido que el market maker busque absorber esas órdenes porque son muy pocas. En pocas palabras. Entonces ese es un finish action. A mí me gusta usar un filtro de únicamente seleccionar las que están dentro de horarios regulares. Porque normalmente eso te hace una seguridad de que sí van a tener la suficiente cantidad de volumen. Luego los Trapper Players del día pasado. Normalmente, estas siendo órdenes que sigan activas, ¿ok? Eso es verlo normalmente desde la cinta de órdenes. Porque si no, nomás estamos yendo, por ejemplo, a una posible área de balance en vez de una posible área de reacción. Que eso sería más o menos apuntar a que la intención vaya hacia esos trapped players. Porque a fin de cuentas esos trapped players se quedaron en un extremo e hicieron la operación contraria a la que realmente dio la intención. Y digamos que pues hay instituciones que pierden mucho dinero e intentan... Normalmente esas instituciones son fondos de inversión indexados o que van en contra de los mercados muchas veces, que hay bastantes y van con una cierta cantidad de dinero un poco más alta de lo que imaginamos. Pero es el concepto detrás. Se quedan atrapados, siguen holdeando para poder promediar su posición en la pérdida, para que la pérdida sea cada vez menor. Y normalmente el market maker va para ellos poder cerrar sus órdenes con pérdida o ganancia. Realmente una cobertura de ventas, por ejemplo, no significa que la cobertura tenga que ser con pérdida o que tenga que ser con ganancia. Simplemente es cerrar la operación. Y los trapper players holdean sus operaciones alrededor de días o del día pasado para poder cerrarla con la menor cantidad de pérdida. Por eso funciona esta mecánica. Luego lo que son las órdenes pendientes sería en el MBO o directamente en la cinta de órdenes. Esto pues ya lo expliqué, no tiene mucho sentido. Y en la cinta de órdenes, como son siempre precios visualizados, precios cercanos al precio actual, al precio de mercado, siempre yo los utilizaría únicamente para órdenes de reacción. Porque intentando objetivizar órdenes para dirigir ahí, o sea, un target, yo creo que no es la intención de utilizar una cinta de órdenes, porque una cinta de órdenes te va a enseñar pocos niveles. Entonces, yo creo que únicamente yo los utilizaría como unos posibles puntos de entrada. El MBO normalmente tiene una escala un poco más grande. Se pueden visualizar muchos niveles muy, muy separados. Entonces sí podría utilizarlos como un target muy fuerte. Luego pues el market profile, ya lo expliqué. El value era high, el value era low, el punto de balance. Únicamente me gustaría centrarme en que yo utilizaría únicamente Electronic Trading Hours, porque son básicamente siempre manos débiles. Pocas instituciones meten sus operaciones realmente en Electronic Trading Hours, y más que nada porque no hay mucha posibilidad de liquidez para realmente poder hacer movimientos significativos, que son como 500 puntos, 400 puntos, cosas que ya he explicado en videos pasados, que son objetivos mínimos requeridos por operativa institucional, no de market makers, porque los market makers tienen márgenes súper mega bajos, normalmente. A veces márgenes un poco más altos, depende de la situación, pero se van a una gran escala, pero con márgenes un poco más bajos. Ahí sí se puede hacer pues lo que sería como high frequency trading, porque son operaciones que duran segundos, por ejemplo, y más que nada para buscar llenar sus inventarios o proveer inventarios, que es como cuando aumenta la volatilidad. Fuera de eso, normalmente la operativa es mucho más rápida. Y como no hay mucha liquidez para proveer, normalmente las instituciones no pueden meter órdenes de una gran cantidad de valor. Y también por eso los volúmenes bajan en las Electronic Trading Hours y todo ese rollo. A fin de cuentas es eso, esa es la explicación.
Y es liquidez implícita porque normalmente por estar dentro del mismo día activo se mantienen alrededor de todo el día. Luego el monthly y weekly VWAP, a fin de cuentas, muy importante. Creo que no hay mucho para explicar por qué el VWAP es importante. A fin de cuentas es el promediado más probable de la posición más fuerte abierta en el mercado. No me gusta a mí normalmente marcar el VWAP diario. Siento que el VWAP diario no me da mucho que leer. Me gusta irme a temporalidades más altas, como de 30 minutos, y marcar un anclaje. Por ejemplo, si vamos y marcamos un ancla, por ejemplo, como a inicios de febrero, nos damos cuenta que normalmente se respetan muy bien las áreas. Por ejemplo, las desviaciones se respetan muy bien. Y esto es normalmente por algoritmos institucionales. Después de tomar una mano muy fuerte, normalmente los algoritmos toman ganancia en tercera desviación. Y eso sirve por set score, dependiendo de cómo se esté tomando todo este rollo. Normalmente se intenta promediar la orden para ajustar el riesgo sin abrir una orden diferente. Se mete una orden en un rebalanceo de la primera desviación y se liquida, entre comillas, si se liquida en el mercado, cada vez más en tercera desviación. Eso es pues un seguimiento de la mano fuerte en pocas palabras para mí, ¿no? Por eso para mí también es muy importante. Luego lo que es el High y Low Value Node de las Electronic Hours, normalmente porque son precios muy aceptados previamente dentro del mismo día en el que estamos. Aunque sí sean manos débiles, muchas veces sí tienen razón, muchas veces el movimiento sí va a favor de ellos. Y normalmente tomar posiciones dentro de las posiciones que ellos ya tomaron es una decisión inteligente. Todo esto teniendo en cuenta que los market makers vayan a favor de ellos, que sus rebalanceos tengan algo que ver con las posiciones abiertas en Electronic Hours de los players, ¿no? De los players de manos débiles. Y pues todo eso va en base al contexto, pero por eso es importante los High, Low y Value Node de Electronic Hours. No me gusta usar de días previos, normalmente no se respetan mucho. Luego lo que es el alto y bajo del día de las Electronic Hours, normalmente porque son precios que no están dispuestos a ser negociados, por algo no deben de ser negociados. Hay órdenes liquidadas, no sé, coberturas, liquidaciones, ese tipo de cosas. Y las del día previo, igualmente me parece interesante. Forman parte de liquidez explícita. Y normalmente pueden haber una cierta cantidad de órdenes límite en ese tipo de máximos. Al igual que en los máximos y mínimos de las Electronic Hours, eso sí se mantienen en liquidez implícita, pero es un poco más relevante para mí. Y más que nada porque es un punto justamente donde estuvieron dispuestos a manejar cierta cantidad de posicionamiento, pero por alguna razón ya no hubo transvía, no hubo ningún tipo de intención para poder superar esos máximos o esos mínimos. Entonces, al ver el precio llegar y reaccionar de cierta forma a esos puntos, es interpretar nosotros, ok, entonces estos niveles que ahora fueron rotos con mucha fuerza, ahora sí son aceptados, me están dando una dirección. Estamos aceptando precios cada vez más superiores porque nunca habían sido explorados. O si se rechazan, estamos rechazando precios que nunca habían sido rechazados, que nunca habían sido transitados. Y es como validar esas órdenes que normalmente siguen ahí activas. Me parece más interesante los máximos y mínimos de las Electronic Hours que los del día previo, pero pues igual son importantes las del día previo. Por último, el Option Flow. Ahorita cada vez los Zero DT Option Flow van cada vez un poco más a la baja. Antes constaban como el 70% de toda la actividad del mercado. Creo que ahorita estamos como en un 50-55%. Ocupo actualizarme un poco más en lo que son esos estudios. Pero realmente me parece que es elemental el marcar este tipo de niveles. Obviamente siempre
que sepamos usar todo esto, nos van a dar una ventaja estadística un poco más alta a lo que son las option flow, y más porque hay mucha literatura detrás de todo lo que son las opciones. Hay muchos más cálculos matemáticos, que igual el auge de las 0DTE fue como por el 2018-2017. Es muy interesante porque hay mucha literatura, hay mucha actividad detrás del mercado en las option flow, y nomás checar órdenes a mercado o órdenes límite es perdernos mucha visibilidad de acción. Y que se alineen que se alineen a favor de nuestras hipótesis, y usarlos como puntos de intención o puntos de reacción nos dan cierta ventaja. No creo que sea principalmente el que si es positiva o negativa, o que si hay más calls o puts. Simplemente me gusta ver la reacción que hay en esos niveles, o si realmente están funcionando como cierto punto de imanes, sea positiva o negativa. Lo mismo, siento que todo es parte del contexto. No me gusta decidir si va a ser una reversión o si va a ser una continuación en base a si es positiva o negativa. Obviamente, desde mi punto de vista, una gama positiva siempre va a ser una forma en la que la volatilidad va a ser un poco más baja, va a intentar amortiguar esa volatilidad, pero en ciertos casos, la mayoría de las veces los market makers tienen distintos puntos target para poder promediar su rebalanceo, ¿no? Los rebalanceos no siempre son de putazo, por decirlo así. Entonces, realmente usarlo como un punto de entrada me parece muy ineficiente, y de hecho a mí no me gusta tradear en puntos de gama positiva. Me parece que es muy 50-50, mientras que en puntos de gama negativa es un punto de reacción muy evidente. Y si tenemos gamas negativas muy fuertes en la parte superior, por ejemplo, o inferior, ¿no? Independientemente, pero a favor del movimiento que estamos tomando, me parece un target muy interesante. Pero como un punto de entrada no me parece muy interesante. Y yo creo que eso es todo. Ese es un repaso de todo lo que he estado estudiando. Me faltan varias páginas, me faltan varios estudios. Ahorita creo que voy como de lo que estábamos hablando. Ahorita estaba más o menos viendo la literatura que estaba subiendo Andrea Simi, porque tiene valor, aunque sea de Instagram, ¿no? Tiene cierto valor. Obviamente, pues no se compara al valor que nos va a dar la teoría vista en bloques de finanzas cuantitativas, bloques de procesos estocásticos, bloques de estadística, optimización de variables. Ese tipo de cosas obviamente no lo vamos a ver en Instagram, pero pues tiene valor porque a veces te enseña cosas que no sabías. Y eso es bueno. Yo creo que eso va a ser todo, y a partir de los siguientes conocimientos que vaya mejorando, yo creo que ahorita lo que prosigue es mejorar lo que es el mapping, igual porque esto me parece un poco muy desordenado. Me gusta hacer como un proceso más directo, no mecánico, pero todo, acuérdense, en base a la intención, el contexto, se toma la dirección, se toma la posición a fin de cuentas. Me gusta esto para hacer mi hipótesis desde antes, escenarios muy probables, pero pues hace falta mejorarlo. Eso es todo, y ya. Hasta la siguiente, hasta enseñarles mi nuevo mapping process. A ver qué rollo.